y estamos en contacto con la referente de inmunizaciones de la Secretaría de Salud de la provincia del Chubut, la licenciada en enfermería Sandra Villarroel, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Sandra? Estamos en el aire del U20 acá, Matías, Gonzalo y Juan. ¿Cómo estás? Buen día a los tres. Agradecerles el espacio y, bueno, saludarles y desearles un buen 2026. Acá arrancando el año y para ustedes también Arrancando el año, implica también con este muchas novedades momento, en claro, vacuna. exactamente, arranca el calendario de vacunación, digamos porque nos organizamos en este tiempo. Las vacunas tienen un calendario que implica gran parte de la vida de las personas. Obviamente la etapa escolar es muy especial, pero bueno, los detalles te tocan a vos, Sandra. Sí, y este año empezamos con algunas modificaciones en lo que es el calendario de vacunación. Ya a partir del 1 de enero se implementó un adelantamiento de la segunda dosis de vacuna triple viral. Esta dosis que se aplicaba la segunda dosis que se aplicaba a los 5 años, se adelantó entre los 15 y 18 meses. Así que bueno, estamos ahí trabajando con estas modificaciones. Esto significa de que bueno, ahora vamos a recibir los lactantes, reciben su primer dosis a los 12 meses, como ya estaba en calendario, y a los 15, 18 meses viene su segunda dosis, el refuerzo. Esto nos ayuda a tener un calendario completo antes, sobre todo por las situaciones y el panorama epidemiológico con respecto a sarampión. Esta condición de los brotes y de tener sobre todo países limítrofes donde se dan brotes más con más frecuencia. Bueno, es una manera de proteger a los a los niños en esta primera etapa de la vida. Sin embargo, continuamos vacunando a los 5 años porque la idea es que nadie quede sin su vacuna. Así que bueno, esto es para información de los papás. Si su hijo nació a partir del 1 de julio del 2024, entra dentro de este nuevo esquema de vacunación. O sea, va a recibir 2 dosis en estos primeros 2 años de vida. Si nació antes del 30 de junio del 2024, va a recibir su dosis la primera dosis a los 12 meses y la segunda a los 5 años, como veníamos trabajando. Así que bueno, estamos como con un calendario un poco ampliado y adaptándonos porque bueno, seguimos vacunando también con la vacunación escolar, donde también van a recibir su vacuna triple viral, que justamente protege contra sarampión, rubiola y papera. Sandra, Así que bueno, esa es como novedad la novedad de más. esto de los más chicos, ¿no? De los Sí, más sí, sí. chiquitos que estaban un poco fuera del horizonte hasta ahora. Sandra, te pregunto esto, ¿cómo se aplica el operativo de vacunación? ¿Esto involucra centros de salud, involucra todo el sistema de salud de la provincia? ¿Y qué rol importante cumplen los padres también ahí? Porque la vacunación es voluntaria. La vacunación es voluntaria, pero también tenemos que considerar que está dentro de los derechos del niño al resguardo de la salud. Entonces, es voluntaria, pero no deja de ser obligatoria por la ley de vacunas y para garantizar los derechos del menor. Así que, no, realmente nosotros lo que tenemos que decir en nuestra provincia es que tenemos una buena aceptación de las vacunas, sobre todo en la primera etapa de la vida, donde los padres priorizan la vacunación. La verdad que son casos aislados los que tenemos con alguna situación pero muchas veces tiene que ver con falta de información o información errónea que brindan las redes sociales, pero cuando los papás se acercan a los vacunatorios y hablan con los vacunadores, la verdad que no hemos tenido mayores problemas, como ha tenido, por ejemplo, otras provincias donde han tenido que judicializar casos, como es la situación de Mendoza, que fue de público conocimiento. Entonces, bueno, la verdad que nosotros estamos en una situación bastante particular y gracias a Dios
positiva para lo que es la inmunización, sobre todo en los primeros años de vida, que es realmente fundamental que podamos generar, tener esta práctica y este acercamiento a los equipos de salud. Sí. Planteaba esto y te preguntaba específicamente por los actores involucrados en el proceso de vacunación y cómo operan los centros de atención primaria o los vacunatorios, porque finalmente esos padres son los que deciden acercarse o no al centro de salud para la vacuna, ¿no? Nosotros acá fuera de aire nos preguntábamos si sigue vigente el hecho de que se vacuna en las escuelas, como nos pasó a todos nosotros, que cuando arrancábamos estábamos hablando ahí del calendario escolar específicamente, que también Sandra nos daba cuenta, pero cuando sos más chiquito y todavía no estás escolarizado, ahí depende de que tus papás te vacunen, digamos, o no, y que comprendan cómo funciona el mecanismo y que se tienen que acercar y llevarlo. Una cosa es un chico que está en un proceso de salud, que tiene un cierto monitoreo, y otra cosa son, no sé, los chicos sanos que de repente van a depender del compromiso que tengan los padres o no de ir cumpliendo con el calendario, ¿no? Bueno, después de lo que fue pandemia, donde tuvimos coberturas realmente muy bajas en la provincia en cuanto a lo que es vacunación escolar, y si bien vamos mejorando año a año, pero todavía nos falta un tramito para poder llegar a coberturas óptimas, se está trabajando directamente con con el Ministerio de Educación. La verdad que el Ministerio de Educación ha abierto sus puertas, se está trabajando en mesas de trabajo y arman, o sea, se organizan operativos de vacunación de acuerdo a las necesidades que presentan cada escuela, ¿no? En algunos van, por lo general, van los equipos de vacunación, invitan a los papás, ya no es la vacunación solito el niño con el vacunador, sino que se invita a la familia para acercarse y acompañarlos en este proceso que no deja de ser una, más allá de que es una situación de salud eh, que va en pos de protegerlos, no deja de ser una situación a veces traumática. Todos tenemos el recuerdo de lo que fue nuestra vacunación de primer grado. Entonces la idea es que no, que esto sea una situación más amena y que sea acompañada. Así que sí se vacunan las escuelas, no de manera compulsiva como lo hacíamos por ahí quizás en otros tiempos, o que se veía así, ¿no? Pero sí se invita a los papás, se los acompaña, a veces se establece de que quizás no sea ese ámbito y se decide que ellos lo lleven al vacunatorio donde se sienten más cómodos o donde sus niños fueron vacunados. Así que bueno, pero sí, se trabaja en las escuelas y se tienen operativos justamente de vacunación cuando se acercan a completar o a verificar cómo están esas libretas sanitarias de Justo te vacuna. iba a preguntar eso, si sigue vigente también la libretita, ¿no? Esa que las Sigue mamás vigente, guardaban. sí. Sigue vigente. Nosotros en la provincia lo que tenemos es una libreta sanitaria donde se hacen todos los registros de salud de las niñas y los niños, se registran todo y tiene un bloquecito particular que es para las vacunas. Todavía tenemos, seguramente ustedes deben tener su libreta Una donde se grandota, figura mi toda la... libreta. Eh, sí, pero bueno, sí, eso Estamos charlando continúa. con la licenciada en enfermería Sandra Villarroel, referente de inmunizaciones de la Secretaría de Salud del Chubut. Y para aquellos que no están escolarizados e incluso estas comunidades que estuviste nombrando al principio, que son los más chiquitos, simplemente con acercarse al centro más cercano, ¿a dónde hay que ir? ¿Cómo funciona ese proceso para la vacuna? Bueno, las vacunas están en todos los centros de salud y hospitales de nuestra provincia, también así como en establecimientos privados o de obra social. Así que las vacunas son gratuitas en todos los ámbitos y están a demanda, no requieren indicación médica, con excepción de algunas particularidades, pero las vacunas están disponibles en todos los centros de salud,
ya les digo, ya sea provincial, municipal o de obra social. Te consulto, Sandra, porque diste cuenta que durante la pandemia se registraron los niveles más bajos de vacunación y hubo repunte después. ¿Tuvo impacto también en términos de salud ese tiempo en el que no se cumplió con el calendario? ¿Ustedes llegaron a registrar, notar que el no haberse vacunado redundó en problemas para la comunidad, sobre todo los más chicos, o como estos repuntes que mencionabas de que por no haberse vacunado de sarampión empezaron a aparecer casos de sarampión? ¿Fue así de directo el tema? Eh, sí tuvimos un repunte, sobre todo bueno, sarampión, esto es una cuestión ya que nosotros teníamos bastante controlado en la región de las Américas, y a partir de esta situación empezamos a tener otra vez brotes y perdimos esa característica de ser libre de sarampión. En Argentina el año pasado tuvimos un brote, si bien no son brotes endémicos, o sea, no son brotes que surgen desde acá, desde el país, sino son situaciones que vienen con respecto a viajeros, pero sarampión tiene una característica que es de muy fácil transmisibilidad. Entonces un caso que nos llega y si no se responde de manera rápida, por eso siempre un caso nosotros hablamos de brote, porque se tienen que articular un montón de factores para poder controlarlo. Bueno, afecta sobre todo a aquellos que quedan susceptibles de vacunas, que son aquellos que no recibieron las vacunas en tiempo y forma. Entonces, bueno, esa es nuestra preocupación. Igual hemos tenido situaciones con varicela, hemos tenido situación con coqueluche, que son todas enfermedades inmunoprevenibles. Para todas ellas tenemos vacunas. Sandra, y te pregunto también porque están las vacunas de la etapa escolar, que están bastante controladas porque ahí están involucrados también los padres, pero hay refuerzos que van, según el calendario oficial, después de los 16 años, hay unas cuantas que, por lo menos yo creo recordar, se daban cada 10. ¿Qué pasa con los adultos? ¿También se vacunan o esperan hasta la de la gripe nada más, cuando ya son grandes? Tenemos vacunas para todo el curso de la vida. Así que nadie queda fuera de lo que es el esquema de vacunación. La vacuna que vos te referís a los 16 años, bueno, esa se adelantó y es a los 11 años, que es la vacuna triple bacteriana celular, que nos protege dentro de todo de tétano, y bueno, y ahí también tenemos la cobertura de coqueluche. Entonces, esa vacuna se adelantó a los 11 años, o sea que ahora a los 21 nos correspondería hacernos el refuerzo de doble bacteriana. Aquellos que recibieron a los 11 años, a los 21, le corresponde hacerse un refuerzo. Y ahí miramos si tienen las vacunas de hepatitis B, las 3 dosis de hepatitis B, las vacunas de triple viral, que es rubiola, sarampión, papera. Ahí, por lo general, cuando se acercan siempre, la premisa es ver que tengan calendario completo. Y vacuna antigripal en algunos casos que lo requieran por situaciones de salud particulares, sobre todo en adultos y adultos jóvenes, ¿no? Cuando ya hablamos de las personas de mayor edad, bueno, sí tenemos vacuna contra la neumonía, la vacuna antigripal que se da de manera anual. También volvemos a revisar que tengan las dosis de hepatitis B y algunas vacunas que son específicas para la edad. Pero la verdad que tenemos en las personas adultas se acercan, solicitan sus vacunas, conocen el vacunatorio, y sobre todo los adultos mayores, que ellos son muy prolijos con su esquema de vacunación, ya sea por una indicación médica o porque también fueron conociendo el esquema, ellos saben, además ellos tienen esta percepción de que realmente las vacunas cambiaron la historia de la enfermedad. Sí. Entonces hay otra mirada con respecto a la importancia que tiene la vacuna. Ahora, Sandra, yo te pregunto esto, mira, me voy a hacer absolutamente cargo. 43 años, cumplo en unos días. No tengo la libreta, yo voy al centro de salud.
¿El sistema sabe si yo tengo las vacunas o no? ¿Y qué pasa si salta que hay un montón de vacunas que no tengo? ¿Me las puedo dar todas juntas? ¿Cómo funciona eso? Bueno, en el caso de que vos te acercás a un centro de salud, Acá, el lo de Villa primero que Italia, vamos lo a... tengo acá nomás, me voy, 3 cuadras. Bueno, genial. Bueno, lo que te van a solicitar es que tu número de documento, con ese número de documento ingresamos a un registro nacional de vacunación, que es el registro Nomivac, y lo que se verifica es qué vacunas tenés aplicadas. Si no existe, porque justamente ese registro comienza a tener cargas de vacuna desde el 2019, 2020, entonces quizás si no te vacunaste en todo ese periodo de esa fecha para acá, probablemente no haya nada. Lo que se va a hacer son las vacunas que te corresponden como adulto, porque las vacunas de la niñez te cubrieron en esa etapa. O sea, ya no, no hay vacunas que no se te pueden aplicar porque no tiene sentido para esta etapa de la vida. O sea, porque ya seguramente tuviste la enfermedad, ya tuviste los anticuerpos naturales de la enfermedad. Entonces lo que hacemos es hacer las vacunas que te corresponden por tu grupo de edad, que sería la hepatitis B, son 3 dosis, doble bacteriana, el refuerzo, doble bacteriana, hacemos vacuna para tétano y difteria. Después aplicaríamos hepatitis B, doble bacteriana y triple viral, rubiola, sarampión, papera, que te correspondería tener 2 dosis, ¿sí? Como por calendario. Esas vacunas se pueden aplicar todas en el mismo momento. Y después se te va a citar para aplicarte los refuerzos. Y ya con eso te van a dar tu carnet de vacunación. Estas vacunas van a quedar dentro del Registro Nacional de Vacunación. Entonces, vos vayas a donde vayas, de ahora en más, no sé, te cambias de provincia y dentro de 5 años querés ver cómo está tu esquema de vacunación, directamente lo vamos a poder visualizar eh, En en el el sistema, programa, y es en el sistema, voy a tener que exacto. hacerlo. Ahora, ¿voy a quedar de cama después de todas esas vacunas? No, No. no. Son vacunas, a ver, tenemos que entender esto. Las vacunas, ¿cuál es el efecto que tienen en nuestro organismo? Le estamos dando información a nuestro, con la vacuna lo que hacemos es hacer que el sistema inmunitario reaccione y genere anticuerpos. Entonces, cuando yo te vacuno, el sistema inmunitario lo primero que hace, hay ciertas células particulares, no las vamos a mencionar, pero te lo cuento rapidito, lo que hace es detectar, el sistema inmunitario no puede diferenciar si es la enfermedad o es la vacuna. Entonces lo que hace es detectar que hay un agente extraño, capta esa información y se la lleva a un sistema que es un poco más complejo, donde determina si esta enfermedad ya la tuviste antes o no, y si no la tuviste, lo que va a generar son anticuerpos específicos para ello, ¿sí? Entonces, el día que vos estés en contacto con la enfermedad real, tu sistema inmunitario actúa de manera más rápido, ya tiene la información y ya tiene los anticuerpos para atacar. Lo que hacemos es generar como un sistema de seguridad, Claro. dentro de tu organismo. Sí. Entonces, por supuesto, sí te vas a sentir quizás un poco más cansado, vas a levantar unas líneas de temperatura. Imagínate que tu cuerpo está reaccionando ante una enfermedad que desconoce. Entonces, se generan algunas cuestiones como es un estado gripal, ¿sí? Que uno se siente un poco, a veces un poco más cansado, por ahí quizás con esa sensación de escalofrío, algunas líneas de temperaturas, pero que no vas a tener 40 no de asustemos temperatura a y vas a quedar en cama. Sí. No, puedes llegar a tener. Y por supuesto la molestia local, que es la vacuna misma. La vacuna, que algunas son un poquito más reactogénicas, entonces Sí. generan un poco más de molestia en el brazo, pero no que el brazo se te va a caer y no lo vas a poder mover por 3, 4 días. Es una molestia, es como cuando jugaste, no sé, al padre todo el día y te duelen un poco los músculos. Sí. Bueno, Sandra, esto es así. He abusado muchísimo de tu tiempo, te estoy preguntando, ya estoy haciendo consulta personal, esto me voy a tener que ir ahí al CAPS a hacerme las vacunas que me faltan, pero quiero que aclaremos un dato que quedó ahí medio indeciso para que no haya dudas al respecto. El cumplimiento de las vacunas, según ley, es obligatorio. Según la ley de vacunación, el cumplimiento de las vacunas son
son gratuitas y son obligatorias. Bien, no es una decisión. Después, Es la ley nacional de vacunas, ¿sí? Que así lo establece. está bien. Los padres participan del proceso porque finalmente tienen que llevar a los chicos al centro de salud a vacunarlo, pero la ley, por lo menos por ahora, y en tanto no se cambie, indica que la vacunación es obligatoria. Las vacunas que están dentro del calendario nacional, sí, tienen esa característica, ¿sí? Es la ley 27491. Muchísimas gracias, Sandra, por toda esta información y nos iremos a vacunar. Sí. Bueno, antes te pido un chiquitito para contarte, sí, que con vacunación escolar, invitar a los papás. Si sus hijos nacieron en el año 2021, este año le corresponden las vacunas de los 5 años. O sea, ya se pueden estar acercando a los centros de salud a realizar la vacunación. Si nacieron en el 2015, le corresponde la vacuna de 11 años, así que bueno, también los estamos invitando. Y algo que es muy importante es que a partir del 12 de enero iniciamos la estrategia por tercer año consecutivo de vacuna de virus sincicial respiratoria para todas las gestantes en las semanas que estén entre las semanas 32 y 36 de su embarazo. Sin indicación médica se pueden acercar y recibir esta vacuna que brinda protección a los lactantes, ¿sí? Hasta los 6 meses de vida para las infecciones respiratorias agudas bajas como son la bronquiolitis y la neumonía. Así que bueno, no quería dejar de decir eso porque bueno, es lo que estamos trabajando en este momento. Muchas gracias, Sandra, un fuerte abrazo. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. La licenciada en Enfermería Sandra Villarroel, referente de inmunizaciones de la Secretaría de Salud del Chubut.